podido discordar con la idea de que la guerra contra las drogas es un fracaso, y es un fracaso que lo pagamos en países como los nuestros también directamente. Mi presentación de hoy día, bueno, cuando Rodrigo me invitó para esta presentación yo estaba, digamos, debatiéndome entre qué presentar para un público como el que yo sabía iba a estar en este evento, que en buena parte es gente del Estado, lo cual es fantástico porque finalmente la gente del Estado es la que trabaja con la gente y finalmente la gente del Estado es la que define políticas públicas que afectan a la gente. Entonces estaba en representar una investigación relativamente reciente sobre consumo de éxtasis en los barrios protegidos de la ciudad de Guayaquil, en San Borondón, o presentar una cosa que ayudara a repensar ciertos aspectos de las políticas públicas. Me decidí por la segunda opción y por eso mi título hoy día es Drogas, Política y Ética de la Representación Visual. Para contextualizar mi presentación y por qué me meto con esto de imágenes y drogas a estas alturas. Y también para dar cuenta de que al contrario de gentes que han presentado aquí, Bruce, Philippe, el propio Roberto, mi trayectoria sobre el tema drogas, de investigación sobre el tema drogas ha sido más bien fragmentada en distintos momentos y eso creo que da cuenta también de una fragmentación del conocimiento investigativo académico sobre drogas en este país. Y yo creo que eso es significativo porque una de mis premisas es que no podemos tener políticas públicas serias si no tenemos investigación seria y sostenida sobre el tema. Investigación que además voy a abogar, como ya lo han hecho mis colegas antropólogos desde Salvador hasta Roberto, por incluir una perspectiva etnográfica en el tipo de acercamiento que hacemos sobre temas de consumo y tráfico. Mi primer acercamiento al tema fue en el año 88, entre el 88 y el 90, trabajando para la Fundación Nuestros Jóvenes, que en esa época constituyó uno de los dos equipos multidisciplinarios que han habido de investigación sobre drogas en este país. La Fundación Nuestros Jóvenes en ese momento tenía financiamiento, ahí fue cuando conocí a Rodrigo Tenorio y a otros investigadores sobre el tema, y tuvimos la libertad para pensar proyectos que fueran significativos en ese momento para tratar de entender el fenómeno y sus distintas dimensiones. Mi primer trabajo fue hacer un estudio sobre el tráfico al minoreo, es decir, trabajar con vendedores de drogas al minoreo en las calles, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca a través de las técnicas de observación participante. No voy a ahondar en eso, ya Philippe lo hizo en su presentación. Con traficantes en estas ciudades y levantando también historias de vida. Una de las preguntas de investigación que nos hacíamos es por qué ciertos sectores económicamente marginales de la sociedad ingresaban al tráfico de drogas. No toda la gente que es pobre, eso ya lo sabemos, entra en este mundo, se necesitan ciertas cualidades, ciertas capacidades y cierto capital simbólico que viabiliza que cierto número de la población toma el riesgo de trabajar en las economías ilegales. El resultado fue un libro que se publicó en el año 1990, llamado Pequeños Traficantes, que recoge un poco la investigación cualitativa realizada en ese momento. El segundo gran proyecto que tuve en manos, que resulta un poco decidor el hecho de haberlo hecho en ese año, entre el 89 y el 90, fue sobre pandillas juveniles en Guayaquil, cuando recién ese término se posicionaba en la esfera pública. Ya había una histeria sobre el tema, una histeria levantada por el gobierno de León Febres Cordero para justificar estados de emergencia en la provincia del Guayas y reprimir indiscriminadamente a sectores populares. Pero parte de esa excusa es que habían pandillas juveniles, ese era el término que se utilizaba, y que actuaban violentamente por el uso de drogas. Ese uso arbitrario que hacen los medios, que continúan haciéndolo, entre drogas y producción de violencia social, era exactamente lo que me interesaba estudiar. Es decir, escogí el grupo más estigmatizado en ese momento, justo cuando había emergencia en la provincia del Guayas, para tratar de dar cuenta desde el campo sobre la asociación entre drogas y violencia. Es decir, qué drogas estaban íntimamente vinculadas
a la producción de asaltos, violaciones, asesinatos, robos, etcétera, etcétera. Para ello hice observación participante con una de las 10 pandillas que estaban listadas como las más peligrosas en su momento, en el centro de Guayaquil, en toda la región esta que es al pie, digamos, del Cementerio General y que se extiende hasta la calle, por la calle de Riobamba y hasta Junín, con la finalidad de convivir con ellos y seguir su uso de drogas. Quizás no para sorpresa tanto mía, pero ciertamente para el debate público, ocurre que aquellas drogas que estaban vinculadas a la producción de violencia directamente eran drogas legales y no drogas ilegales. Es decir, aquellas drogas que eran utilizadas ritualmente para producción de asaltos eran alcohol y pastillas sin receta médica. Evidentemente había consumo también de drogas ilegales, es decir, la gente consumía base, la gente consumía marihuana, pero aquellas drogas que eran utilizadas como catalizadores de actos de violencia, mayoritariamente eran drogas legales. Rodrigo no me puede desmentir en esto, en ese momento uno de los problemas que veíamos como útiles de investigar, estoy hablando años 90 en este país, era precisamente el uso de pastillas sin recetas. Hasta ahora, 20 años después, 22 años después, no tenemos una sola investigación sobre ese problema en el país. Realizada esa investigación, me vinculé a Flaxo Ecuador, que en ese momento había hecho un convenio con la Universidad de Miami. Bruce Bagley dirigía ese proyecto, que era un proyecto también multidisciplinario y multinacional, involucraba a todos los países de los Andes. Estaban involucradas Flaxo en Ecuador, la Universidad de los Andes en Bogotá, la Universidad de Miami en Estados Unidos. Y bajo ese convenio se realizaron una serie de eventos en los cuales se socializó la investigación que habíamos avanzado, se produjo un volumen que debe ser el único en su género en el país, que era una bibliografía especializada de los avances que teníamos hasta ese momento. Y decidí hacer, basado en una de las historias de vida que había trabajado con traficantes, mi tesis de maestría, que ustedes pueden conseguirla por internet, se llama Historias de Riesgo e Identidades en Tensión. El interés de esa tesis era simplemente entender un poco más el problema del riesgo, es decir, por qué cierta gente asume el riesgo de vincularse a economías ilícitas y cómo desarrolla un cierto capital simbólico que le hace exitoso dentro de esas economías ilícitas. Estábamos hablando de un traficante que traía base de cocaína directamente del otro lado de la frontera en la Amazonía colombiana y la distribuía al minoreo en la ciudad de Quito entre clases medias y clases populares. Me interesaba saber cómo en la biografía individual de un sujeto extremadamente reflexivo, extremadamente inteligente, le había llevado a tomar aquellas decisiones que les llevaron a la cárcel por un periodo, cómo perfeccionó sus técnicas de violencia en la cárcel, a lo cual me voy a referir más adelante, y cómo continuó construyendo una carrera ciertamente exitosa en el mundo de las drogas. Eso en cuanto a este primer momento, digamos. En el segundo momento en el que me aproximo al tema drogas, es en la ciudad de Nueva York, entre los años 97 y 99, trabajando para el National Development and Research Institute, que era una coalición de institutos que estudiaban temas de violencia y drogas en la ciudad de Nueva York específicamente. Yo trabajaba para el Instituto de Investigación sobre SIDA, que quedaba en el World Trade Center, por cierto. Se me asignaron varias investigaciones, entre ellas las que están enumeradas en la pantalla que ustedes ven. La primera fue sobre las transformaciones en las vías de administración de heroína en una sección, en un barrio específico, un barrio conocido por su historia bohemia en la ciudad de Nueva York. Y digamos, la pregunta de la investigación era por qué en ese momento histórico una población significativa de usuarios de heroína empezaba a consumirla por vía intranasal y no por vía intravenosa.
qué había pasado en términos de la calidad de la pureza de la droga, evidentemente es la primera variable, y por qué cierta gente estaba optando por esa vía y quiénes lo hacían. No todos los heroinómanos estaban haciéndolos, pero ciertamente había una nueva camada de consumidores de heroína que preferían utilizarla por esa vía en vista de la enorme disponibilidad de la sustancia, los precios extremadamente asequibles y la competencia del mercado. Si recuerdan, en el primer día, una de las fotografías que enseñó Philippe, de las formas de distribución de heroína, tenían estampada una marca Toyota. Bueno, en ese momento, digamos, la proliferación de las marcas era una cosa que da cuenta de del extremado dinamismo de los mercados en la calle, de su capacidad para flexibilizarse enormemente frente a la represión y satisfacer una demanda eficientemente. La segunda, digamos, como consecuencia de esta primera investigación, decidí enfocarme más bien en la coyuntura política de la ciudad de Nueva York. Era la política de cero tolerancia, el alcalde Giuliani, el principal impulsor de este tipo de políticas, y por lo tanto me parecía a mí que era un excelente momento para estudiar cómo una política ultra represiva contra las drogas, que se proponía eliminar el tráfico de la calle, que encarcelaba grandes sectores poblacionales que estaban vinculados al tráfico y consumidores, cómo estudiar de manera súper micro los efectos de la represión sobre el mercado y sobre los consumidores. Esa era la pregunta de la investigación. El resultado era que evidentemente el mercado no se eliminaba. Eso ya sabemos, y aquí estamos en el tercer día diciendo básicamente lo mismo. Lo que pasaba era que el mercado desarrollaba nuevas estrategias que lo hacían mucho más asequible. En ese momento ya la tecnología de distribución por teléfonos celulares, por ejemplo, estaba absolutamente vigente, y el mercado empieza a desplazarse un tanto de la calle para constituirse en redes mucho más cautivas y por lo tanto mucho más seguras para los traficantes y para los consumidores de acceder a droga de manera mucho más segura y al borde de las políticas de represión. Hay un artículo que también pueden conseguirlo vía internet que da cuenta de esta experiencia etnográfica y de cómo tanto usuarios cuanto traficantes se ajustan a aquellos contextos de extrema represión. Por ejemplo, la proliferación de marcas se estimula durante esos periodos en la medida en que, digamos, se trata de mantener mercados cautivos que están permanentemente innovando la oferta de heroína. El último proyecto en el que participé en esos años en Nueva York, de la mano de Anthony Henman, uno de mis profesores de antropología sobre drogas, fue sobre un proyecto que evaluaba los sistemas de intercambio de jeringuillas establecidos en distintos barrios y en distintos sectores de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, en el Bronx, en Harlem, etcétera. No voy a elaborar sobre eso porque ya Roberto, digamos, la discusión que planteó Roberto el día de ayer era muy ilustrativa sobre estos sistemas de intercambio y sus falencias y sus posibilidades. En el año 2010, estando en Flaxo, retomo el tema y me dedico a hacer una investigación sobre éxtasis, el uso simultáneo de sustancias y el acceso a mercados en la ciudad burbuja de San Borondón. Al contrario, nuevamente, digamos, uno de mis intereses era ver cómo la gente de hecho combina éxtasis con otro tipo de sustancias, al contrario de la percepción pública de que éxtasis es una sustancia que se consume solo y solamente en contextos lúdicos y solamente acompañado de agua y tal. Esto es nuevamente una serie de estereotipos que son construidos tanto desde la política pública como desde los medios alrededor de una sustancia específica. Mi investigación lo que daba cuenta era que había un combo de sustancias involucradas, entre las cuales el éxtasis jugaba un papel particular en determinado momento de los rituales de consumo durante una noche. El abanico de consumo de éxtasis, por lo tanto, iba desde alcohol, nuevamente, como siempre, hasta
base de cocaína y cocaína inhalable. El tema de visualidad es un tema que, digamos, me ha venido interesando desde hace unos años atrás, concretamente desde el año 2008, armamos una maestría de antropología visual en la Flaxo, y a partir del trabajo de Jeff Schomburg y Philippe Bourgeois, a quienes tuvimos el lujo de traerlos en el año 2002, me volví, digamos, me interesó muchísimo el manejo de las imágenes en el mundo de las drogas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de imágenes como objetos sociales que tienen distintos circuitos de circulación. O sea, hay las imágenes, por ejemplo, que produce el propio Estado. Si ustedes googlean en YouTube y ven, por ejemplo, los spots del propio concepto, es un ejemplo de eso. Si vemos las campañas publicitarias a través de televisión que periódicamente el gobierno nacional hace, forman parte de una forma de construcción de imágenes sobre el mundo de las drogas. Y en ese sentido he visto que algo se ha modificado el discurso o algo el concepto ha tratado de modificar el discurso, a pesar de que hay evidentemente contradicciones en el tipo de imágenes que se airean en la esfera pública, desde el propio Estado. Hay las imágenes mediáticas que construyen de una forma estigmatizante el mundo de las drogas y el consumo de las drogas, generalmente asociado a delincuencia, generalmente asociado a violencia, la idea de la avioneta narco, todo este tipo de retóricas que dan cuenta de esos aspectos más escabrosos, pero que nunca dan cuenta de las múltiples posibilidades de consumo de drogas y del hecho de que la minoría de consumidores de drogas devienen en prácticas adictivas, por ejemplo. Y me interesaban también, en particular, cómo la academia, cómo la investigación sistemática y etnográfica construye imágenes sobre el mundo de las drogas. En antropología, desde mediados de los 80s y durante toda la década de los 90 se produce una autocrítica de cómo escribíamos y construíamos imágenes en antropología. Eso se conoce como la crisis de la representación, que nos pone, que despierta una mirada reflexiva en quienes hacemos antropología sobre cómo escribimos sobre el otro y cómo retratamos al otro a través de nuestros trabajos. ¿Hasta qué punto somos responsables en lo que hacemos realmente? ¿Hasta qué punto hay contradicción entre imágenes y textos, por ejemplo? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Porque como gente que estamos en la academia, tenemos un cierto capital simbólico que nos autoriza a hablar frente al público, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, una mirada reflexiva envuelve a la disciplina y yo creo que para bien envuelve las discusiones sobre el mundo de las drogas desde la etnografía. A continuación voy a presentar nada más a manera de ilustración y para ir dialogando, y Philippe, cuando quieras me interrumpes si es que estoy hablando tonterías sobre tus imágenes. Pero estoy retomando una discusión muy interesante que acabamos de traducirla. No tenemos en Ecuador ningún journal especializado sobre drogas, así que me toca publicarlo en Colombia, en el journal Culturas y Drogas de la Universidad de Caldas, quienes generosamente se interesaron en esta traducción, justamente de una discusión entre los autores que están listados. Está el fotodocumentalista John Barnard, que lamentablemente murió hace un par de años, uno de los documentalistas más serios, más célebres y más responsables, que dedicó buena parte de su obra al fenómeno de las drogas y el SIDA, especialmente en Rusia y en los ex países soviéticos. Y está la obra de Jeff Schomburg y Philippe Bourgeois, a la que Philippe se refirió al inicio de estas jornadas y que me parece bien volver sobre ella para redondear ciertas discusiones que por la naturaleza de la presentación de Philippe no hubo tiempo. Entonces, ha habido un paso, digo yo, no tengo tiempo para referirme a esto con tanto detenimiento, pero ha habido un paso en la antropología del registro visual como apoyo documental, simplemente, o etnográfico, a repensar la política de la imagen y el compromiso con los sujetos en la construcción de la propia imagen de ellos mismos en el mundo de las drogas.
Estos son breves ejemplos del trabajo de John Ranard en Rusia durante los 90s. Ranard estaba preocupado del tema de la expansión exponencial del consumo de heroína en los países soviéticos y las consecuencias que eso tenía sobre la epidemia del SIDA, los vínculos de los que ya he hablado bien Bourgeois que se daban en ese momento, en ese contexto. He escogido solamente como 5 o 6 imágenes. Ustedes pueden ir a la página johnranard.com y pueden ver todos los ensayos con los textos que los acompañan. Es importantísimo esto porque una de las premisas, digamos, de Ranard es que las imágenes no podemos dejarlas flotar por sí solas. Como son multivalentes, como podemos leerlas de 1000 maneras, la calidad de la imagen es una calidad extremadamente problemática. Y lo es mucho más para quienes hacemos etnografía como para la gente que hace política pública. Yo creo que hay que tomar muy en serio, especialmente pensando en términos de prevención, ¿no? Entonces, les invito a que vean extensivamente la obra de Ranard en su propia página web, porque ahí van a ver, digamos, los diálogos que se establecen entre imágenes, textos, etcétera. Aquí algunas imágenes que dan cuenta de uno de los contextos que le interesaba estudiar a Ranard, que es el contexto de las políticas públicas, del tratamiento de los adictos y del tipo de trato que la gente los brindaba, ¿no? Esta es una imagen tomada en un contexto hospitalario, evidentemente. La siguiente imagen que están viendo ustedes ahora es simplemente para revelar el contexto urbano en donde las prácticas de expansión de heroína tenían lugar, en este caso en la ciudad de Odessa. Y yo creo que esta imagen, como las imágenes que brindó Philippe sobre Filadelfia en su primera presentación, dan cuenta de procesos, digamos, de marginalidad social, condiciones de vida precarias, pobreza estructural, ¿no? La idea básica que la reiteró Bourgeois, que la ha mencionado también Abadi, y que vemos en esta discusión mía es que evidentemente uno no puede entender el mundo de las drogas, del consumo y del consumo masivo de cierto tipo de drogas si es que no tiene en cuenta los contextos estructurales en los cuales esto ocurre. Es decir, las drogas por sí mismas, y Rodrigo ha sido el más claro en eso, la droga por sí mismo no dice nada. Una serie de condiciones y articulaciones estructurales las que dan cuenta de un uso más o menos problemático, más o menos epidémico de ciertas sustancias. Entonces la idea de esta imagen es simplemente brindarles a ustedes una idea sobre el contexto urbano estudiado por Ranard en este proyecto. Evidentemente hay un compromiso del buen fotodocumentalismo y de la buena etnografía por estudiar otro tipo de contextos. El contexto de lo doméstico en este caso es importante, o sea, ver las relaciones intrafamiliares, domésticas, entre padres y hijos en este caso, de aquellas personas que son adictas, para tratar de dar cuenta de esa dimensión también. Y por supuesto una atención micro al detalle, digamos, ya de las propias prácticas de consumo. En este caso son imágenes que dan cuenta de las áreas en donde, las zonas en donde la gente hace uso de prácticas inyectables de heroína. Aquí hay otra imagen de las mismas que da un poco más del contexto. Una de las preguntas que se hace Ranard y que las continúan Schomburg y Bourgeois en lo que vamos a ver más adelante es cómo hacemos justicia a los usuarios y no cómo les hacemos nuevamente violencia a través de las representaciones que hacemos. Es muy fácil, si descontextualizamos estas imágenes, ver en ellas imágenes que podrían pasar por estereotípicas de los drogadictos. Es muy fácil hacer esa asociación inmediata entre drogas y pobreza, por ejemplo. Y es muy fácil caer en las taras del concepto de cultura de la pobreza que termina victimizando o culpabilizando a las víctimas de las deficiencias estructurales de nuestras sociedades. Es decir, estamos ya acostumbrados a leer estas imágenes de una manera que deviene de un discurso hegemónico sobre pobreza, drogas, drogadicción y asociaciones de este estilo. El desafío es construir imágenes que sean responsables y que brinden una alternativa a ese discurso hegemónico.
Eso no quiere decir ni mucho menos idealizar el mundo de las drogas, evidentemente. No se trata solamente de hacer retratos de consumidores funcionales que no tienen prácticas problemáticas. Se trata de revelar fehacientemente la complejidad del mundo de las drogas, sus contradicciones, sus problemas, sus riesgos y sus posibilidades. En la siguiente imagen, es importante esta imagen solamente para dar cuenta del tipo de estigmatización del sistema público sobre el fenómeno del SIDA. En la construcción de pabellones o de divisiones en las cuales los enfermos de SIDA son literalmente aislados dentro del sistema de tratamiento y por lo tanto el propio sistema médico genera una dosis extrema de violencia sobre esta gente al apartarla del conjunto de los hospitales, al condenarla a un estatus de parias urbanos. La última imagen, y esto me recuerda también la exposición que hizo Roberto en un contexto totalmente distinto, es una imagen de un bus ambulante de intercambio de jeringuillas y de dosificación de heroína para adictos. Este es un tema similar al que estudié en Nueva York en determinado momento. Bien, del fotodocumentalismo y no del fotoperiodismo superficial, pero sí del fotodocumentalismo, por lo tanto, tenemos un conjunto de imágenes que me parece que son mucho más responsables cuando son debidamente contextualizadas. Desde la antropología, que es lo que me interesa, brindarles algunas imágenes, y no voy a redundar en ciertos aspectos que ya expuso Philippe, pero sí quizás ampliar un poco su discusión reflexionando específicamente sobre este vínculo entre fotografía y etnografía que me parece importantísimo y que está muy bien logrado, por cierto, en el último libro de Schomberg y Philippe. El contexto urbano de estas imágenes, como sabemos, fueron tomadas durante una docena de años, es decir, esta es una investigación etnográfica de larguísima data, no mucha gente hace este tipo de trabajos, hay un costo, si se quiere, psicológico enorme también en los investigadores. Este libro de Philippe y de Schomberg es resultado de 12 años de investigación en la ciudad de San Francisco. Escogí esta imagen simplemente para dar cuenta de las fronteras urbanas y no obstante la coexistencia de múltiples formas de vida y de múltiples poblaciones que son al mismo tiempo marginadas por apenas una barrera. ¿Cómo tratamos de invisibilizar el tema de la pobreza y el de la autodestrucción motivada a través de las drogas? Si ustedes piensan en Quito, ciertamente en Guayaquil, que es la ciudad que yo más he estudiado, como en algunas de estos relatos de la etnografía de Bourgeois y Schomberg, muchas veces los puentes son la ecología perfecta para que la gente viva y practique, digamos, una serie de prácticas autodestructivas, violentas, alcoholismo, etcétera, etcétera. Entonces, esta imagen me parece decidora por el hecho de que vemos la coexistencia de mundos y al mismo tiempo la invisibilidad que tratamos de brindar a estas poblaciones urbanas. Los procesos de renovación urbana, entre paréntesis, que tan importantes tanto para Quito como para Guayaquil, tienen como una pulsión de generar una imagen de consumo turístico sano y seguro. Supongo que ya han ido al centro histórico los colegas que vienen de afuera y lo que han visto es una producción turística, es una imagen de postal. Las poblaciones que afean este tipo de ecologías urbanas son inmediatamente empujadas a los márgenes y ahí es donde se debaten. Eso yo lo he estudiado extensivamente en el caso de Guayaquil y vemos cómo efectivamente se crean una serie de guetos o campamentos de poblaciones vagabundas generalmente vinculadas al consumo de alcohol y de drogas. En la siguiente imagen, es una imagen que da cuenta más bien del campamento, de las estructuras de estos campamentos, a veces que son, tienen que tener una lógica móvil frente a la represión. Vemos también decididamente un par de usuarios inyectándose
en aquellas partes del cuerpo que todavía están libres de abscesos y de infecciones y donde todavía pueden inyectarse eficientemente heroína. La siguiente imagen, que es debatida en el artículo que estamos publicando en Colombia, tiene que ver con un diálogo que a mí me parece extremadamente decidor para reconsiderar las políticas públicas de prevención también. En esta imagen Schomburg está preocupado, Schomburg es el fotógrafo, Schomburg está preocupado porque una de sus informantes está dando la cara a la cámara. Y esto, desde la perspectiva del etnógrafo, es problemático porque eventualmente él sabe que esta imagen va a circular en foros como este, en los que hay policías, hay gente de la política pública, hay académicos, es decir, es una población que está muy por fuera del contexto natural donde Minnie, así se llama esta señora, desenvuelve sus realidades cotidianas. Entonces Schomburg está preocupado por la circulación y los efectos del discurso académico y de estas imágenes en contextos como este precisamente. Entonces Schomburg no quiere publicar esta foto, pero Minnie demanda que esta foto sea tomada de esta manera porque dice, si es que la gente no ve mi cara, la gente no dimensiona el nivel de sufrimiento social que comunidades como esta tenemos. Y esa parte dialógica de esta imagen me parece que es importantísimo rescatarlo a nivel del tipo de imágenes que puede generar las políticas públicas. Es decir, hay una agencia de los sujetos sobre el mundo de las drogas y hay una agencia de los sujetos sobre cómo quieren que ese mundo sea retratado, sin idealizaciones, como en este caso. Y creo que mantener una perspectiva dialógica en las políticas públicas, incluso al nivel de estas cosas que parecen nimiedades. Generalmente la gente que trabaja en campañas del tipo de políticas públicas lo que hacen es contratar a un publicista y tratar a las drogas como si fuera un jabón o un cepillo de dientes. Todo es diseñado desde arriba. Aquí necesitamos dinámicas dialógicas e inclusivas, incluso para políticas de prevención. Así que esta imagen es importantísima en esto. Amén de que ya como dato etnográfico, digamos, retrata el proceso de la parafernalia y el proceso de transformación de la heroína en algo inyectable. Rápidamente, un par de imágenes que dan cuenta de la solidaridad en estas comunidades. Uno, si es que ve desde afuera, ve esta imagen como una imagen probablemente grotesca, no lo es, da cuenta de la enorme solidaridad entre consumidores de drogas. Si el agente A en este momento inyecta al agente B, más adelante probablemente el agente B va a ser útil en la inyección del agente A. Estas dinámicas de solidaridad han sido ampliamente discutidas en el libro de Schomburg y en un capítulo en particular que se llama Amor entre hombres. Aquí hay otras imágenes que dan cuenta evidentemente de la autodestrucción tanto física cuanto colectiva de estas comunidades cuando ocurren eventos de sobredosis. Rápidamente, nada más tengo un par de minutos más, pero quería dar un salto que me parece que es sano para incluso repensar aquellas perspectivas críticas desde la etnografía sobre el mundo de las imágenes de las drogas. Y para ello tengo que acudir al mundo del arte contemporáneo porque es el mundo en el cual el arte es el único circuito en el cual todo es permitido, básicamente. En el cual los discursos de la ética de la representación que guardamos en la academia pueden ser empujados mucho más allá. Y me parece que eso es lo valioso que hay que aprender del mundo del arte. Y he escogido el trabajo de un colega con el que he trabajado, Hafiz Quintero, de Panamá. Él estuvo encarcelado por asesinato, cumplió su condena y durante la cárcel, durante su estadía en la cárcel, él era un adolescente cuando estuvo involucrado en estos actos ilícitos, empieza a desarrollar un interés por el arte y empieza a repensar su estadía en la cárcel. He escogido brevemente imágenes de dos de sus proyectos, el uno que se llama Máximas de Seguridad y el otro que se llama Indubia Tempora. Primero veamos imágenes de máxima seguridad.
Esto es un folletito que se distribuye en las cárceles. Uno puede bajárselo por PDF, imprimirlo y distribuirlo en las cárceles. Está pensado como un manual de supervivencia dentro de las cárceles. Cómo elaborar armas efectivas en definitiva, cómo sobrevivir exitosamente a un mundo extremadamente violento. Y lo que me interesa es ver estas imágenes en relación a los textos que se producen en el folletito. Ustedes van a ver que cada imagen acompaña un texto. La imagen que acompaña el texto que acompaña esta imagen es: no confíe en nadie nunca, la amistad tiene precio. En la siguiente imagen, el texto que acompaña esta imagen dice: en caso de que tenga que hacer alguna diligencia, lleve el cuchillo prensado entre las nalgas, por supuesto que con el filo hacia afuera. Esto también le ayudará a caminar con elegancia mientras moldea la figura. Es precisamente el efecto de sarcasmo, ironía y humor que introducen estas imágenes las que me parece que tienen que esas estrategias tienen que ser recuperadas en el discurso de prevención sobre drogas. En esta imagen, el texto dice: nunca beba o coma cosas de cuya preparación no fue testigo. En la siguiente, tenga siempre cerca una caja de leche. Es excelente retardador del efecto del veneno y podría darle tiempo de llegar vivo al hospital. En la siguiente, si le recomiendan una cita con el psiquiatra, finja tomarse las pastillas que le recetarán: Benadryl, Lorazepam, Dazepam. Y en la última, de manual de seguridad: no consuma drogas, es una mala idea. Quitan los reflejos que necesitará tener despiertos. En el siguiente proyecto de Hafiz, que se llama Indubia Tempora, lo que él hace es fijarse en la cultura material de las drogas de una manera que no he visto que lo hayamos hecho los etnógrafos. A pesar del detalle, de la mirada al detalle que tenemos en estos universos micro, creo que todavía podemos aprender muchísimo, y aquí lo que hace Hafiz es hacer una recolección de la cultura material vinculada a drogas y violencia en las cárceles. Nuevamente jugando con el lenguaje de una manera ingeniosa y sofisticada. El nombre de esta pieza es Aura Vitio, en latín, traducido en español como viciar el aire. Nombre vulgar: matadoras. Materiales: bolas de ping-pong y armaduras de lapicero. Uso recreativo. Al descartar su función competitiva, las pelotitas plásticas pasan a contener la marihuana restante del cigarrillo. El proceso no puede revertirse y la reutilización con fines deportivos es imposible. En la siguiente imagen, perdón, se me pasó una imagen que es importante. Sí, en esa. El título en latín es Summa Oda, traducido a castellano como Con toda su poesía. Nombre vulgar: fierros. Materiales: abrelatas, mango de cucharón, trozo de tapa de bandeja, cuchillo y mango de cuchara. Hay otras imágenes más, no voy a detenerme mucho en ellas. Esta es una forma de una pipa con una botella reciclada, evidentemente. En la siguiente es otra forma de pipa que se llama humo sagrado, hecha con cañas de bambú. En la siguiente se llama Sexy Cannabis, marihuana sensual. Son encendedores plásticos vacíos destinados a matar la chicharra, como decimos en Ecuador, es decir, a poner el resto del cigarrillo de marihuana sobre la chicharra, sobre el encendedor, de manera que se aprovecha hasta el último humo del cigarrillo. Finalmente, consecuencias para repensar las políticas locales, y aquí estoy, digamos, empapándome un poco de todo el ambiente de discusión que ha habido estos días. Me parece importante profundizar en investigación para evitar esta fragmentariedad de conocimiento que tenemos. Eso me parece absolutamente vital. No van a haber buenas políticas públicas sin investigación sofisticada, y creo que dentro de esa agenda de investigación hay que incluir decididamente al alcohol y otras sustancias que yo digo principalmente las cocaínas, por ser drogas extremadamente tóxicas que tienen un amplio consumo y ya una tradición establecida en el medio.
Me parece importantísimo, en base a mi estudio sobre éxtasis, estudiar el uso múltiple, paralelo o simultáneo de sustancias. No podemos hacer política pública efectiva si no consideramos eso. No necesitamos campañas sobre marihuana específicamente, necesitamos campañas sobre alcohol y marihuana. No necesitamos campañas sobre base solamente o sobre cocaína solamente, necesitamos campañas sobre alcohol y cocaína. No necesitamos campañas sobre éxtasis exclusivamente, necesitamos campañas sobre alcohol, éxtasis, cocaína y base simultáneamente. La cuestión del uso múltiple me parece vital repensar. Y evidentemente atender a las tradiciones ya establecidas en nuestro medio, ciertamente el alcohol, y nuevas tendencias que empiezan a forjarse en este contexto móvil del consumo de drogas. Movernos del paradigma biomédico al entendimiento de lo específico es algo que se han reiterado varios de los colegas y que me parece importante recalcar simplemente. En cuanto a prevención, me parece que repensar definitivamente discursos visuales y textuales. Espero que las preguntas que he planteado sobre visualidad sean útiles para la gente que está operando desde el Estado. Para quienes hacemos investigación, evidentemente repensar ética y política de la representación de lo que hacemos. Y en términos de prevención, directamente aludir a drogas concretas y problemas específicos derivados de estas sustancias. Me parece que una política de prevención sana para este medio, en la medida en que no podemos pensar todavía en legalización ni necesariamente descriminalización, yo pondría en punto 1, son campañas de prevención sobre la calidad de las sustancias, que la gente sepa qué inhala cuando está consumiendo cocaína y qué fuma cuando está fumando base. Extraído evidentemente información de la calle por las consecuencias extremadamente tóxicas que estas sustancias pueden tener. Y la inserción societal, evidentemente, de los usuarios, y yo diría incluso a foros como este, creo que tenemos que romper esta idea de que, así como no hay investigadores que pueden hablar sobre consumo, no brindemos suficiente espacio a activistas sociales sobre estas causas y a usuarios de drogas. Me parece importante también en la siguiente idea sobre políticas públicas, diálogos públicos. Hay que reforzar este tipo de iniciativas, pero incluyendo a usuarios centralmente. Eso me parece absolutamente vital. Caso contrario, seguimos reproduciendo el bloqueo de representaciones. El Estado se escucha solamente a sí mismo y los usuarios y sus idealizaciones continúan escuchándose solamente a sí mismas sin que haya permeabilidad entre estos distintos elementos. Partir de frente que drogarse es un derecho individual, me parece que no hay que escandalizarse respecto a eso. Todo el mundo consume algo o todo el mundo se altera la conciencia de alguna manera, sea por yoga o por cualquier cosa. Creo que es hora de partir de eso y creo que hay que reconocer el derecho de los sujetos de experimentar con lo que quieran. Y creo que la misión de nosotros que estamos en la agenda de discusión sobre el problema de las drogas es brindar información más fehaciente para reducir los daños y posibilitar los límites de cada sustancia. Hay que tender a superar este bloqueo de representaciones, reitero, y creo que parte de eso es contribuir desde el Estado al empoderamiento de los usuarios como ciudadanos. Finalmente, creo que hay que posicionar dignamente la discusión sobre unidades mínimas en este país. Creo que tenemos una legislación que, siendo progresista, no obstante, deja un espacio de ambigüedad ahí terrible. Y es preferible tener unidades mínimas que no tenerlas. Sabemos por la debilidad de nuestras instituciones. En cuanto a etnografía, ya no tengo mucho tiempo, he sobrepasado mi tiempo, no voy a hablar mucho más, creo que lo he dicho todo anteriormente. Y con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias.